Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y hoy es miércoles, ombliguito de la semana. Y el mensajito correspondiente al día de hoy es el siguiente. Escúchalo bien. Donde encuentres 1% de posibilidad, pon 99% de fe. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un tema sumamente importante. Vamos a hablar acerca de lo que es la comunicación efectiva en su segunda parte. Y para tratar este tema tan interesante, tenemos nuestra invitada, la familia H. Ramos, Psicología Clínica y Empresarial, Halsyn Ramos, SMA, psicóloga clínica, especialista en todo lo que es violencia de género, psicología criminal, terapeuta familiar y de parejas. Buenas tardes, Halsyn, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Gracias, Cris. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Este es un tema sumamente interesante en esta fecha navideña, donde la comunicación es el eje central de todo. Y es importante comunicarnos realmente. Tuvimos ya la semana pasada orientándonos sobre qué es la comunicación y esta se manifiesta en el seno familiar. Hoy continuamos directamente con esta parte, ya que además del seno familiar existe el contexto social. Entonces, no solamente nos comunicamos en la familia, no solamente debemos de tratar a los hijos y entenderlo acorde a la edad, como lo explicábamos en otra ocasión. También una interrelación con la sociedad, con los hijos, con la familia que no conviven con nosotros, en fin. Aunque en esta época navideña, por razones que todos conocemos. Nicole, ábrele a Yuli. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Te escucho. Entonces, tenemos otra familia. Esa familia no convivan con nosotros, pero nos intencionamos en diferentes contextos con ella. Aunque ya en esta ocasión no a niveles de fiesta, porque realmente hemos pasado un año difícil, un año prácticamente enlutado a nivel de sociedad y de algunos senos familiares. Pero aún así estamos comunicados y la comunicación es en la familia y esta, déjame, Cris, discúlpame. Sí. Bien. Seguimos. Entonces, debemos de aprender a comunicarnos. Para nosotros realmente tener un roce adecuado y correcto con los demás. Existen lo que son las barreras de la comunicación, que esta
tiene mucha interferencia con cada una de las personas. No es solamente que haya un emisor y un receptor para que realmente nos podamos comunicar. No es solamente el canal. Incurren otros elementos para que haya una buena comunicación. Dentro de estos elementos se encuentran que el mensaje realmente pueda llegar, que haya una buena escucha, porque de acuerdo a la velocidad con la que nosotros hablamos, podemos realmente dar un mensaje claro o un mensaje no tan claro. Entonces, hay múltiples barreras para la comunicación. Una de ellas es pensar antes de hablar. Hay personas que realmente entienden que ellos son así, hay que aceptarlo y por eso hablan así y ya. Pero no están midiendo que con su forma de hablar, con el tono en que lo hacen, realmente le están haciendo daño a otras personas. Por eso es que debemos cada día aprender un poquito más de lo que es la comunión, para que podamos realmente tratar comunicación efectiva. Cuando nosotros tratamos una comunicación efectiva, hay una buena escucha. Para que haya una buena escucha, tiene que haber una buena observación de lo que se quiere explicar. Existen realmente diferentes puntos que influyen para que haya una buena comunicación, como es el sentido de la vista, el sentido del oído y el lenguaje kinestésico, el cual es también explicado ampliamente por Virginia Satir. Entonces, para que haya una buena escucha, tiene que haber realmente una persona que esté expresando un mensaje, pero no obstante a eso, tiene que haber de parte del que está escuchando interés en el tema, interés en lo que se está diciendo, porque si no hay un interés adecuado, entonces se nos puede caer el mensaje o el canal con el que se está tratando el tema. Hay sujetos que tú le estás hablando realmente lo que están es observando el celular, mirando un mensaje o sencillamente con un tema o algún dispositivo que no viene al caso en ese momento. En actividades sociales y familiares realmente utilizan, en vez de comunicarse, interactuar oralmente, cada quien tiene un dispositivo abierto, una computadora, un celular, pero están todos juntos ahí. Hace mucho que no nos vemos, estamos reunidos y de repente cada quien tiene un celular abierto con algo que no tiene que ver en el momento, viene al caso. Entonces, la comunicación en ese sentido se ha distorsionado un poco. Se ha distorsionado un poco porque creemos y entendemos que el que yo tenga esté conectándome con un tercero o un cuarto a través del celular, pero esté contigo, ya no estamos comunicando. Y realmente no es así. Realmente no es así. Una comunicación efectiva influye directamente en lo que son los sentimientos y las emociones de la gente, de tu sistema familiar y de tu sistema social. De igual modo, hay personas que andan por las calles y de repente o tocan con alguien por algún término y por ahí se van y entran en una discusión. Entonces, los puntos erróneos hay que cortarlo de raíz. Hay que educarse y saber que quizás la forma impulsiva en la que yo me estoy comunicando no es la mejor. En la forma que yo estoy emitiendo un mensaje no es el más adecuado para que aquella persona me responda adecuadamente, correctamente o positivamente como me gustaría que lo haga. Pero yo no me estoy dando cuenta
que yo estoy afectando a la otra persona. Entonces, tener mucho cuidado, porque cualquiera dice, pero la comunicación es algo muy sencillo. Es sencillo, simple, cuando tú te educas en el sentido de comunicarte, cuando tú te educas en el sentido de expresar, que los demás te escuchen. Ahora, cuando tú no llevas desde pequeño este ritmo, o después de masito decide educar tu comunicación, tus expresiones, entonces fácilmente puede incurrir en problemáticas sociales, puede incurrir hasta en un desarrollo o trastorno de personalidad que se te puede desarrollar ya en la juventud, alrededor de los 20 años, porque desde pequeño viene hablando como te salga de la boca, sin medir las consecuencias y sin estar interesado cómo lo siente el otro, cómo no lo siente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Esto se da a cualquier nivel social, porque no solamente aquellas personas que no tienen un nivel académico adecuado incurren en una comunicación deficiente. Puede incurrir cualquier persona en cualquier nivel social que desde pequeño no haya tenido límites educacionales, regla de la casa y sea impulsivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque fácilmente la comunicación que nosotros transmitimos al que nos escucha realmente no es la adecuada o la correcta para recibir un mensaje agradable para nosotros. Porque déjame decirte algo, las personas que tienen una comunicación, una expresión brusca, regularmente ellos son sensibles, son muy sensibles y se sienten mal cuando vienen bruscamente de allá para acá. O sea, que para que haya una buena comunicación, tiene que haber un emisor con un mensaje claro, con tono y adecuado, respetuoso. De esa manera, de allá para acá, cuando viene el emisor, perdón, viene el receptor y yo soy el emisor, entonces cuando él me envía a mí, yo me convierto en receptor, entonces no me gusta el mensaje, no me gusta lo que escucho. ¿Por qué no me gusta? Porque lo que él me expresa es reflejo de lo que yo le dije primero. Entonces, a nivel social, tenemos que tener cuidado. De ahí es que influye directamente, influye la forma. Es más una situación de forma que de fondo. ¿Por qué? Porque hay un 7% de las personas que le prestan atención al significado. Hay un 38% que le prestan la atención al tono de voz y el 55% del mensaje está relacionado directamente con el lenguaje corporal. De ahí es que el lenguaje kinestésico es sumamente importante ante la emisión de un mensaje. ¿Por qué? Porque cuando yo emito algo, una información, y la expreso con mi cuerpo a veces dice más que lo que yo estoy diciendo con la. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona o el emisor tiene que ser congruente con su tono de voz, con su lenguaje corporal y con el mensaje que emite.
porque si no, entonces se van a ver divorciados. Por ejemplo, si yo estoy emitiendo un mensaje agradable, pues tiene que vérseme un gesto agradable. Si estoy molesta, pues el gesto de mi cuerpo tiene que verse un poco molesto. Pero si estoy alterada o triste, también tiene que corresponder. Cuando no corresponde, entonces se pone en observación. Se podría decir que la persona está padeciendo algo de trastorno. ¿Por qué? Porque ella se ríe en vez de llorar. Se está riendo, pero la situación es que murió alguien. Entonces, ¿por qué tú te ríes en vez de estar triste? Si tú estás diciendo que perdiste un ser querido. Entonces, habría que ver, o está fuera de razón o está muy ansiosa, porque también a veces la ansiedad se manifiesta con risa. A veces tú te ríes y la otra persona cree que tú te estás riendo y tú lo que estás ansioso. O sea, hay que ver que esa persona está alterada si lo que se le dijo no era para alterarse. Eso lo vemos a diario en cualquier espacio, en cualquier lugar, en la familia, en la sociedad, en la empresa, donde hay personas que se alteran fácilmente sin necesidad de que estén alterados. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación es sumamente importante y sumamente delicada. Por lo tanto, tenemos que aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a emitir un significado adecuado, correcto, respetuoso, con un tono adecuado y correcto. Porque si no, entonces ya sería una distorsión de la misma. Ya sería, nos estaríamos comunicando, pero el mensaje no sería positivo. No sería una comunicación efectiva. Para que haya una comunicación efectiva, tenemos que aprender a eliminar las barreras de la comunicación. Porque si las eliminamos, entonces podemos tener una comunicación adecuada, llevadera, perfecta. Además de esto, cuando tenemos una comunicación efectiva que la manejamos, nuestro estado emocional es mucho más positivo, nuestra autoestima es más alta porque eliminamos lo que son los conflictos, eliminamos lo que son los puntos negativos que nos pueden hacer sentir mal dentro de la casa o fuera de ella. Por eso es que te repito que la comunicación efectiva en tiempo navideño realmente es un punto sumamente importante. Exactamente. Halsing, háblame acerca de la influencia de Virginia Satir No te en este escucho. sentido. ¿Me escuchas ahora? Que te hable sobre. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Casi no. Háblame acerca de la influencia de Virginia Satir en este sentido, en lo relacionado a la autoestima, lenguaje corporal. Sí. Virginia Satir realmente es una estadounidense que dedicó su vida a la comunicación efectiva, a lo que es la terapia de familia, pero se basó mucho, sus aportes a la sociedad tuvo muy dirigido y muy vinculado con lo que es la comunicación efectiva. Ella realmente expresaba que hay algunos puntos importantes para que haya una comunicación efectiva y esta tiene que ver realmente
con lo que es el sentido de la vista. Tenemos que observar bien para poder dar una buena expresión de las cosas. El oído tenemos que escuchar bien para poder tener una expresión adecuada sobre lo que nosotros escuchamos, para poder analizar, vemos y escuchamos bien. Pero no obstante a eso, algo que realmente expresa toda la información, según Virginia Satir, está el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, que ella lo describe como kinestésico, porque realmente ese es su nombre científico. El lenguaje kinestésico expresa todo lo que nosotros queremos y hasta lo que no queremos decir. ¿Qué quiere decir? Que por eso es que el 55% de la información nosotros la expresamos con el lenguaje corporal, porque a este se integra no solamente los gestos, los sentidos, se integran los ademanes, se integra nuestra postura. De ahí es que es importante, según ella, y hace el aporte a la psicología positiva sobre una comunicación adecuada y correcta. Es una de las pioneras en relación a lo que es el positivismo. Su trabajo lo basa en lo que es el positivismo y una comunicación positiva, una comunicación efectiva. Es sumamente importante. Por esto es que el lenguaje kinestésico, todavía la persona está diciendo una cosa con la boca, con las palabras, emite palabras, pero su lenguaje corporal dice otra. Y podemos detectar a veces hasta informaciones que no están relacionadas directamente con, con lo que es el mensaje, como pueden ser las mentiras, como podemos detectar algo que es verdad, algo que es mentira o el pensamiento de las personas, de los demás. Entonces, es sumamente importante el aporte que ella hace. De igual manera, Augusto Comte, aporta, prácticamente es el creador de la psicología positiva, del positivismo. Entonces, aporta también todo lo que es el positivismo, porque él se basa en lo que es demostrable, en lo que es realmente algo que tú puedes prácticamente confirmar. Entonces, la psicología positiva y el funcionalismo positivo es de suma importancia para Augusto Comte. Este es considerado padre de la sociología. Ok. Halsing, comparte con nosotros lo relacionado a lo que es la comunicación vertical. Si bien la comunicación vertical es sumamente importante, es diferente a la comunicación que tenemos en casa, pero también se relaciona directamente o indirectamente. Esta es un estilo de comunicación que es visual en las empresas. Esta está relacionada directamente con el superior y con el subalterno, o sea, con mi jefe y conmigo, o con el jefe y sus empleados. Cuando la comunicación viene, la información viene del jefe hacia el empleado, o sea, el jefe llama a la persona para informarle, entonces es una comunicación vertical, pero esta es descendente porque viene de arriba hacia abajo, del mandatario hacia los subalternos. Si la comunicación es al revés, el subalterno o el empleado es que llama a su superior,
para darle una información, no importa de lo que sea, él va a interactuar con él, entonces ya viene siendo al revés. Sería vertical, pero en vez de ser de arriba hacia abajo, sería de abajo hacia arriba. Entonces sería ascendente, porque viene de abajo hacia arriba, asciende la información, pero al final los resultados son lo que diga el jefe, él es que sabe, o sea, que aunque el subalterno lo llame para darle una información, no quiere decir que le está dando una orden. Sí. Quiere decir que la comunicación es ascendente, pero el mensaje es ascendente, pero la decisión final es del superior. De igual modo, para que haya una armonía en cuestión de organización, de comunicación, pues los superiores lo que hacen es una mesa redonda, se sientan todos en la reunión y ya se convertiría en una información horizontal, o sea, una comunicación horizontal donde aparentemente todos somos iguales. Claro, no se nos puede olvidar que el jefe sigue siendo el jefe, aunque se siente en una silla más bajita, pero es una forma de identificarse, de que entiendan que realmente lo que estamos es buscando solución hacia una situación de empresa, no importa la que sea. La comunicación horizontal para una institución es la más efectiva, aunque se ve mucho la comunicación descendente, es la que más predomina realmente. Exactamente. Halsey, comparte con nosotros lo relacionado a lo que es esta comunicación efectiva desde el punto de vista de lo que es el sistema familiar. Desde mi punto de vista, Del sistema familiar. sí, sí. Desde mi punto de vista y el sistema familiar, tenemos que realmente tener una comunicación adecuada, basada en términos claros y respetuosos. Siempre saber que los niños y los adolescentes debemos entenderlo. Y para esto debemos de primeramente cuidar la velocidad con la que nosotros hablamos, porque a medida de que hablamos con una velocidad, esta puede ser tal que no se entienda el mensaje que le queremos decir. Entonces después venimos de allá para acá con una intensidad y una brusquedad que no debe ser. Entonces debemos de cuidar la velocidad con la que le hablamos a nuestros jóvenes o a nuestra pareja. Sobre todo debemos de cuidar el tono con que le hablamos a nuestros jóvenes, a nuestra pareja, porque el tono puede estar vinculado fácilmente con los impulsos. Entonces, si se vincula con los impulsos y se llega a la intensidad de acuerdo a cómo nos sentimos en ese momento, puede haber una distorsión. Pero si llevamos un tono a un ritmo adecuado, calmado, entonces podemos dar un mensaje correcto y aclarar las situaciones del momento. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta las emociones, que cuando yo vaya a explicarle algo a un miembro de mi familia, realmente tener cuidado, porque las palabras son como una pelota que cuando tú la tiras a la pared, si se cayó al suelo primero, que viene siendo la situación dificultosa, y la choca a la pared, se ensucia la pared. La pared es nuestro corazón y el sucio es el dolor que nos causa.
Entonces tenemos que tener cuidado porque las palabras siguen, se la lleva el viento, pero el dolor nos queda, la ofensa queda de que yo no me merecía como tú me trataste. Entonces, lo correcto, lo ideal es tratar de hablar de la mejor manera, tratar de buscar soluciones a tiempo y una comunicación efectiva, de respeto, con dignidad, realmente lleva a una familia a ser feliz, porque donde todos nos respetamos, donde cada quien conoce su rol y su función en la casa y donde cada quien respeta las reglas de su casa, entonces es una familia que va a ser funcional. Y si es funcional, eso es sinónimo de felicidad. Desde tu punto de vista, Halsin, ¿qué ventaja tiene una persona que se maneja con comunicación efectiva con relación a otra No que no escuché tiene? bien. Desde tu punto de vista, ¿me escuchas? ¿Me Un escuchas, Halsin? poquito, un ¿Cuáles son poquito. ¿Cuáles son las ventajas de alguien pues, que emplea la comunicación efectiva? Las ventajas de alguien que emplea la comunicación efectiva. Ajá. Realmente una persona, muy bonita y buena pregunta, sí, gracias. Gracias, gracias. Sí, porque realmente la persona que emplea la comunicación efectiva es una persona que donde quiera que llegue va a ser bien recibida, le va a caer bien, como decimos nosotros los dominicanos, bien a la mayoría de las personas. Si está en su casa, va a ser la que menos conflicto crea, no porque le tenga miedo a una u otra situación, sino porque cuida el estado emocional de su familia, evitando ofender e incurrir en daños que no son necesarios, que son ilógicos. Y en la empresa, una persona, un sujeto que maneja comunicación efectiva va a mantener la armonía del departamento. Si es un empleado, si es un superior o un gerente, y maneja la comunicación efectiva, va a ser un gerente querido por todo en la empresa. El hecho de que una persona maneje la comunicación efectiva no quiere decir que no tenga carácter de autoridad. Claro. Y no quiere decir que no ponga reglas en su casa. No quiere decir que permita que le falten al respeto. Al contrario, esa persona se cuida más porque valora a su familia, valora a sus amigos, valora a sus empleados y por lo tanto el mismo empleado se cuida de no faltarle. Porque cuando le falte tiene la suficiente autoridad para llamarle a la atención. Porque con un respeto y con una comunicación efectiva se le dice a cualquier persona lo que debe y lo que no debe hacer. Creo que son las mejores personas. Exactamente. ¿Puede una persona que no tenga empatía llevar una comunicación efectiva adecuada? No escuché bien. ¿Puede una persona que no sea empática llevar una verdadera comunicación efectiva? Sí, claro, claro que sí. Claro, porque para yo llevar una comunicación efectiva no necesariamente tengo que vincularme emocionalmente con otra persona. Con que yo maneje las barreras de la comunicación y la quite del medio, o sea, lleve un mensaje claro y respeto, yo estoy teniendo una comunicación efectiva.
O sea, y sobre todo cuidando el tono, cuidando los impulsos. Claro que sí, perfectamente. Inclusive los terapeutas no se involucran emocionalmente con los pacientes y tienen una comunicación efectiva. Exactamente. ¿Pueden los ruidos ser un obstáculo, diríamos, una barrera cuando hablamos de comunicación efectiva? Repite, por favor, que no escucho bien. ¿Pueden los ruidos ser considerados obstáculos o barreras cuando hablamos de comunicación efectiva? Puede ser, sí. ¿Por qué? Sí, los Ajá, ruidos, sí, los ruidos sociales. sí. Sí, puede ser claro. Un ruido puede causar que el mensaje no llegue bien, llegue distorsionado, porque existe algo que se llama canal. Entonces, de acuerdo al canal, eh, el mensaje se puede distorsionar o no, porque está el emisor, el receptor y el canal. Entonces, si hay ruido, es posible que el ruido altere el mensaje o altere en el momento en la persona. Entonces, ahora, por ejemplo, hay mucha música estridente en estos momentos. Uh-huh. Hay una música que cada música realmente tiene su edad y cada género tiene su población que se identifica. Pero, por ejemplo, a las personas, por ejemplo, que manejan música suave, de tono suave, cuando le ponen música de calle o la escuchan o le pasan, realmente no se sienten incómodos. Entonces, si se está emitiendo un mensaje ahí y no tiene control de sí mismo o de impulso, fácilmente la comunicación que emite no es tan efectiva. Puede más bien afectar al otro. Entonces, hay que tener cuidado de una comunicación efectiva que no se convierta en lo que es una comunicación afectiva. Exacto. Entonces, sí, claro que influye. No a todo el mundo de igual modo, pero pueden haber personas que sí le influyan. Sí. Pueden haber personas que sí realmente le influyan. Tú has tocado un punto muy interesante que fue lo relacionado a lo que es el tono de la voz, lo relacionado a lo que es ese lenguaje corporal. Eh, ¿Cuál sería el tono de voz ideal para nosotros relacionarlos a lo que es esta comunicación efectiva? No escucho bien, no, solo escuché el tono y el lenguaje corporal. Hablaste acerca de la relación que existe entre lo que es el lenguaje corporal y la comunicación efectiva. Tocaste un punto muy interesante, lo relacionado a lo que es el tono de voz. Desde tu punto de vista, ¿cuál debe de ser entonces ese tono, diríamos, adecuado a la hora de nosotros hablar de comunicación efectiva? Si te voy a repetir a ver si escuché bien. ¿Te refieres a cuál es el tono de voz a Uh -huh. utilizar y el Ajá, lenguaje corporal para sí, una comunicación efectiva? sí, Eso fue lo que más o menos entendí. Bien, sí. el tono de voz debe de ser adecuado. Por ejemplo, hay personas que por naturaleza hablan alto, pero el hecho de que tú tengas un tono de voz alto o fuerte no quiere decir que tú tengas un tono ofensivo. Entonces, el tono que tú utilices tiene que ser un tono suave, de acuerdo al lugar, o no ofensivo, porque hay personas que se ven en la necesidad de hablar alto
dependiendo del rol que esté ocupando. Si tiene que hablar alto en un momento determinado, eso no quiere decir que el que tú hable alto, tu tono tenga que ofender a los demás. Tú puedes hablar alto en un tono agradable. Puedes hablar bajo en un tono entendible, pero también tú puedes hablar bajo en un tono ofensivo. Exactamente. Entonces tenemos que evitar el tono ofensivo y hablar de acuerdo al lugar. Si estamos en un lugar que hay que hablar bajo, no está bien que se hable alto, porque estaría fuera de tono. Sí. Estamos en un lugar que se habla alto, y está hablando muy bajo, entonces estaría fuera de tono. Y podría distorsionarse el mensaje. Pero lo ideal es que el tono sea adecuado al lugar y que no sea ofensivo. Y que las palabras no sean palabras vulgares o que no sean palabras bruscas o Despectiva. palabras ofensivas, para que realmente la comunicación sea adecuada, no sea ofensiva, porque alguien me puede hablar a mí de una manera que yo le diga, venga, ¿por qué tú me hablas así? Yo no te estoy hablando mal, ¿por qué tú me hablas así? Sí. ¿O por qué tú me dices esa palabra? Hay personas que hablan con palabras obscenas y no es necesario hablar con palabras obscenas. Entonces, va a depender del lugar, de la persona y hasta de su timbre de voz. Pero si tú tienes un timbre de voz alto, usted lo educa. Si usted tiene un timbre de voz muy bajo, usted lo educa. No es que sea bajo, es que sea respetuoso. No es que sea alto, es que sea respetuoso. Entonces, eso es sumamente importante. Desde El tu punto lenguaje de vista, kinestésico ajá, adecuado para la ok. comunicación efectiva tiene que ser aquel que vaya acorde con las palabras. ¿Qué sucede? Para una persona hablar no necesariamente tiene que estar emitiendo gestos inadecuados con su cuerpo. No tiene que llamar la atención con gestos de su cuerpo. Ahora, tú sabes que hay una conexión mental entre lo que tú piensas, tú emites y tu cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible, si tú eres una persona que tiene una personalidad, por ejemplo, diádica, una personalidad que, que se relaciona con ser eh, un sujeto educador, es posible que lo que tú estás pensando lo exprese con la mano sin darte cuenta, porque tú eres expresivo. Ahora, el que tiene una personalidad teatral va a llamar a la atención de aquí a allá y todavía no ha dicho dos palabras. Entonces, cada quien tiene su personalidad, pero el hecho de que tú vayas a comunicarte no quiere decir que tenga que hacer gestos ni con la cara ni con el cuerpo inadecuado ni para llamar la atención. Cuando se hacen fuera de tono, también eso es fuera de tono, entonces habría que ver qué está pasando con esa persona que está haciendo gestos que no deben ser y que no corresponden con lo que está emitiendo. De ahí es que cada acción que tú hagas tiene que tener una relación con lo que tú piensas antes de hablar y con lo que tú emites. Desde tu punto de vista, Halsin, ¿cuál es la importancia de la escucha activa en este sentido que estábamos hablando, en este punto de la comunicación
efectiva? La importancia de la escucha activa. La importancia de la escucha activa. Sí, la importancia de la escucha activa es aquella que está, si está realmente fundada cuando tú piensas antes de hablar y tú lo expresas. Es de personas coherentes, de personas que se manejan con prudencia y que pueden manejarse en cualquier escenario. Exactamente. A nivel general, Halsing, ¿qué claves o pautas tú puedes compartir con nosotros para poder lograr una buena comunicación efectiva? No la escuché. ¿No escuchaste? Ay, madre. A nivel general, Halsing, ¿me escuchas? ¿Qué claves o pautas tú nos puedes pues ofrecer para nosotros poder lograr una buena comunicación efectiva? ¿Me escuchaste? Sí, bueno, lo primero es que la persona debe de educar su forma de hablar, observarse cuando, si yo hablo y yo me doy cuenta que no agrada mucho cuando yo hablo, observar a los demás cómo es que se habla adecuadamente o educarme, cómo yo puedo hablar adecuadamente. Tener autocontrol. Cuando la persona el autocontrol, desarrolla el autocontrol, entonces puede tener una conversación y una comunicación efectiva. Yo creo que parte de la armonía de la gente interna está relacionada con el autocontrol y con una buena escucha, con una buena expresión, con una buena relación de comunicación con su casa, con su familia, con la sociedad, con su entorno laboral. Cuando uno se maneja de esta manera, realmente los resultados emocionales son muy altos y son muy buenos, muy positivos. Exactamente. Halsing, hablan un Así que poquito acerca de lo que... ¿Me yo escuchas? exhorto a la gente Yo exhorto a la gente a desarrollar una comunicación efectiva basada en la educación y eliminando lo que son las barreras de la comunicación. ¿Me decías? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Un poquito. Wow. Me acerco porque te Háblame, escucho bien. ok. Háblame acerca de esa comunicación efectiva relacionado a lo que sería lo social, las relaciones con los demás, que no tienen que ser en nada a lo que sería pues el entorno familiar ni asuntos relacionados a lo laboral, desde ese punto de vista de lo que sería lo social. Bueno, desde el punto de vista social es sumamente importante porque de hecho tú te interrelacionas más con la gente. Cuando tú sales de fuera, a veces tú tienes que hablar con alguien, saludar a tus vecinos, buenos días vecinos. Si está en un sector donde el vecino no está tan cerca, le pasa por el lado a alguien hasta caminando en el mirador, buenos días. Entonces, eso independientemente de que cuando no hay pandemia, tú si estás en un club social, pues tú conversas y saludas a las personas y hay que hacerlo de un modo decente, amable, agradable y sin desesperarse, porque a veces ocurren cuando estamos, por ejemplo, en un resort, en un lugar de compartir, Sí. realmente tú tienes que ser tolerante a cualquier circunstancia que se presente. Yo tuve la experiencia
con un joven que andábamos para un lugar y él iba manejando el vehículo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió ahí? Había alguien que iba en un motor, entonces él se le acercó mucho al vehículo, pero no fue intencional porque yo iba incluso en el vehículo. Cuando de repente nos paramos en un semáforo, le ponen una pistola en la cabeza. Y le pone una pistola en la cabeza y le dice que está abusando y le habla mal. Entonces yo intervine y le pedí excusa, que no fue intencional, y lo tuve que persuadir para que él baje el arma y entienda que realmente esa no fue la intención de hacerlo sentir mal ni nada por el estilo. Entonces me dice, bueno, es por usted. Tú sabes cómo son algunas personas. Bueno, por usted yo lo voy a dejar así. Entonces, imagínate tú que en mi caso yo también hubiese contestado alterada. Entonces, en el tránsito se dan, eso es parte de la comunicación social, se dan situaciones, tú no sabes con quién te va a encontrar en el camino, tú no sabes cuáles son las situaciones que se puedan presentar. Entonces, si tú manejas una comunicación adecuada, efectiva, mira a los ojos a las personas, le habla con seguridad, que tú estés entendiendo claramente el mensaje, sencillamente todo va a salir bien. Entonces, en el contexto social, tenemos que ser prudentes, que ser educados, que saludar si es necesario, si se puede, porque hay lugares que aunque uno quiera no se puede. Entonces, saber los modales, buenos días, con permiso, buenas tardes, excúseme. O sea, hay una serie de estilos que son propios de educación del hogar, que cuando tú sales fuera, salen a flote. Entonces, a eso tú le sumas un buen tono de voz, un tono agradable, mira los ojos a las personas, le presta la atención, todo va a salir bien. Va a ser nuevas amistades. Consejo final, Halsing, sobre este tema tan interesante. Bueno, consejo final, que la comunicación es parte de la vida de nosotros, de los seres humanos, y una comunicación adecuada, correcta y efectiva es parte de la felicidad de la vida del mundo. Sí, cuando tenemos esta parte a nuestro favor, nosotros tenemos la mitad de las situaciones resueltas. Ganadas. Entonces, vamos a comunicarnos adecuadamente. Vamos a hablar con la gente bien, con calma, tranquilo, con atención, con claridad, con mensajes claros y sobre todo evitar las mentiras, porque las mentiras dañan mucho. Así mismo. Halsing, comparte con nosotros tus números de contacto y redes sociales. Sí. Mi número 829-458-7396. Ese es mi celular. Y vamos a ver, por aquí tenemos a halsing@hotmail.com y el teléfono de H. Ramos 809-435-3282. Estamos en la avenida Tiradentes, número 64, edificio Alba, en Sánchez Naco, segundo nivel.
Bueno, Halsin, como siempre, sumamente agradecida por tantas informaciones tan interesantes y hoy que tocamos un tema muy importante, todo lo relacionado a lo que es la comunicación efectiva en su segunda parte. Bueno, mis amores, con todo esto hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que tienen mañana a las 2:30 de la tarde una cita con Somos Controversias, Salud y mucho más. Hasta mañana, mis amores. Bye.